Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí de la letra a la palabra. Y hoy quiero platicarles de un autor que ya he comentado en un video anterior, autor de Gente Independiente, Premio Nobel de 1955, Halldór Laxness. Es un autor extraordinario. Ahora les quiero platicar de otro libro, Paraíso Reclamado. Es ya después de haber ganado el Premio Nobel, es una obra tardía, está editada en Ediciones Destino 1967, de hecho se consigue en segunda mano, es una buena edición, tiene un par de detalles ahí tipográficos, pero la verdad es que vale la pena en internet, en librerías de segunda mano lo pueden conseguir, es un autor extraordinario y también esta es una muy bonita novela. Les contaba en el video pasado que Carlos Fuentes en una entrevista que también encuentran ahí en YouTube, mencionaba que conversando con Juan Rulfo, él decía que no era Faulkner u otros autores su principal influencia, sino que era precisamente Harold Laxness y la literatura islandesa. Y bueno, pues quiero platicarles el día de hoy de este extraordinario libro que se llama Paraíso Reclamado. ¿De qué va? Bueno, pues cuenta la historia de otro campesino, de un campesino islandés que se llama Steinar de Ildar. Ildar es el lugar, propiamente como en la antigüedad o en siglos pasados, o principios del siglo pasado, hasta principios del siglo pasado, pues ustedes saben que muchos de los nombres venían de los lugares de donde alguien había nacido. Es el caso del mismo Haldor. Y bueno, se llama Steinar precisamente por bueno, la relación, y lo menciona en el libro, con las rocas. ¿No? Se dice que se le pone el nombre porque cuando nació hubo una especie como de avalancha de rocas. Pero bueno, pues está ligado a las rocas. Viene una familia de constructores de bardas, de constructores de casas, y pues era, dice la novela, famosos por lo bien que hacían, que se hacían, ¿no? Y en la tierra, en el campo de Islandia, esas piedras de manera simbólica, después del paso de las décadas, incluso de los siglos, se asentaban muy bien y quedaban perfectas. Esto, bueno, lo cuenta al principio y hasta después, analizándolo un poco, puedes entender pues todos esos elementos simbólicos. ¿De qué va? Pues este es un campesino, comienza diciéndose que, pues bueno, está con su familia, su hija y un hijo, su esposa, y pues descubre que una de sus yeguas está cargada, no saben de quién, cuál es el caballo padre, y bueno, pues ahí se juega un poco con la idea de que de alguna manera el nacimiento es mágico, que viene de los mares, que de alguna manera elementos sobrenaturales, mágicos, mitológicos, concibieron a esta yegua, mucho en ese sentido de efecto mágico, y resulta que el caballo que nace pues es extraordinariamente bello. Se lo intenta comprar el sheriff, se lo intenta comprar un cacique que tendrá importancia más adelante en la historia, y él se niega a venderlo, principalmente pues, por lo importante que es el caballo para sus hijos. Después, bueno, resulta que la historia es desarrollada en el siglo XIX. El rey de Dinamarca va a visitar Islandia y de alguna manera les da cierto grado de independencia. Y bueno, pues para celebrarlo hay mucha gente que va y lo visita. Él de manera independiente, un poco como lo que se pretende plantear en Gente Independiente, pues va y visita al rey y en este campamento que tienen en su visita, y le regala el caballo, y el rey pues queda muy agradecido porque es un caballo extraordinario. Y el rey lo invita a visitarlo cuando quiera, porque pues resulta que le entrega a cambio, niega el campesino Steinar cualquier pago y le ofrece su amistad. Y en el camino de ida descubre que un mormón, un islandés que se ha vuelto mormón y se había ido a Utah durante muchos años, pues está ahí predicando, está discutiendo con la gente y están a punto de agarrarlo a golpes, y él interviene un poco para salvarlo del abuso. Conversan un rato y después pues se va a entregar el caballo, y de camino de regreso se lo encuentra amarrado, porque bueno, pues en otra
de estos sermones que quiso dar, pues simplemente lo amarran y ahí le ponen una media golpiza, él lo libera y se empiezan a platicar y les cuenta un poco pues del reino, su puesto en Utah y en la despedida es muy interesante porque le pregunta el protagonista Steinar, bueno, ¿cuánto vale ir y visitar allá? Y él, alejándose, dice, pues tienes que pagarlo pues todo, tienes que entregar todo para poder ir al respecto, ¿no? Tiempo después regresa a su casa, le reclaman un poco el regalo del caballito al rey y él empieza a construir una arquilla, primero no se sabe por qué, después se descubre porque pues, piensa ir a visitar de nuevo al rey a Copenhague, Dinamarca, porque se le van a olvidar sus bridas, entonces bueno, pues de alguna manera quería recuperar las bridas del caballo, efectivamente lo hace, va a Dinamarca, se demora un tiempo, entrega la arquilla y bueno, resulta que ahí de manera un poco, yo no diría inverosímil, pero un poco exagerada, se plantea con una intención muy clara, decir que estaba también el zar de Rusia, el rey de Inglaterra y pues varias personas, entrega la arquilla, ve que su caballo está bien, el caballo maravilloso que se había convertido en medio un caballo de juguete, y les leo un poco lo que resulta pues, de esta entrega. Volvemos ahora al momento en que Steinheil se despidió del rey. Después de visitar su caballito, ese caballito que había alcanzado la más alta prosperidad que animal alguno nacido de yegua en Islandia, había conseguido Steinar que los emperadores y reyes más importantes del mundo se inclinasen ante una pequeña arquilla y que todo su poder y su sabiduría no hubiesen sido suficiente para abrirla. Resulta que tiene truco para abrirla, tiene una combinación y la combinación se descubre, o más bien la graba en un poema en donde está indicado, pues digamos, las instrucciones. Y ahí reyes, príncipes y gente de la nobleza intentan abrirlo de manera independiente y no pueden. Y él se despide, bueno, no recupera sus bridas originales, pero le entregan unas bridas y de alguna manera se va, ¿no? Entonces, de alguna manera, la primera parte, la primera mitad de la novela plantea como la elevación de un campesino a través de los obsequios que da, y saliendo de ahí decide ir a visitar una fuente, alega el relato muy famosa de Copenhague, donde está el agua pues, más pura. Evidentemente también con una carga simbólica. Ahí se encuentra a este mormón que resulta ser un obispo mormón de muy alto peso y pues de alguna manera lo convence para irse a Utah. No regresa a Islandia, se va a Utah. Y bueno, pues ahí pasan una serie de avatares hasta que pues de alguna manera se convierte al mormonismo. Pero efectivamente renuncia a todo, deja su familia y su familia, su esposa, su hija y su hijo quedan abandonados y pues, el resto de la novela pues pasan una serie de desgracias por ese abandono. Efectivamente lo tuvo que entregar todo, al grado de que el cacique pues, se apodera de sus tierras. En principio parecía ser muy amigable, pero bueno, se apodera de sus tierras, abusa de su hija, la embaraza y pasan una serie de desgracias. Después de un cierto tiempo le pide por carta al obispo, después de 3 años se dice que pues, le ayuda a regresar llevar su familia hacia Utah, en los Estados Unidos, y bueno, en el viaje también pasan una serie de tragedias. Al final del día, bueno, pues todos se convierten, y a él lo mandan de regreso a Islandia como mormón a predicar la palabra. Y ahí pasa al escenario, el final es verdaderamente bello, que ahorita lo platicaremos sin decir en qué consiste el final para que lean la novela si así lo quieren, ¿no? ¿Por qué vale la pena leer además de la historia? El lenguaje es extraordinario, simple, pero a la vez evoca una serie de elementos mitológicos, mágicos, sobrenaturales, típico pues, de la escritura de Laxness. Las Edas, que Borges recomendaba leerlas al final de la vida, o bueno, en la parte tardía de la vida de Borges también se metió mucho con los mitos nórdicos y recomienda las Edas, la Edad Mayor y la Edad Menor. La Edad Mayor es hecha en poesía, son una serie de cantos, etc. Existe edición en español en Alianza, y la Edad Menor es en prosa y pues explican ahí
en un escritor medieval explica pues la tradición, es extraordinario. Entonces platica sobre eso, platica sobre las sagas irlandesas, entonces de alguna manera su escritura está llena de todas estas historias de la tierra, de alguna manera su escritura, a pesar de que acontecen cosas relativamente modernas del siglo XIX, pues hay raíces milenarias ahí que se muestran. Y en el final de la novela, pues esas raíces de alguna manera llaman y reclaman al, 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 al protagonista. No les cuento el final, pero es un final sumamente simple en términos estructurales, o sea, no hay una complejidad, pero a la vez hay una profundidad en cosas muy, muy sencillas respecto precisamente a las piedras que de alguna manera simbolizan pues esas raíces o esas fuentes de las que emana pues toda esta visión del mundo. Hay elementos sociales, se habla de abusos, etcétera, pero me parece que lo más valioso de la novela es precisamente pues esas puertas a las que abre Laxness y que pues invita a una lectura de muchas de esas sagas. Y de nuevo, yo revisé de nuevo algunas bueno, algunos párrafos, algunas páginas de las sagas y pues es maravillosa, ¿no? Incluso en su viaje a Estados Unidos compara a los indios con algunas figuras de las sagas. Vale la pena mucho leerlo. De nuevo, son libros difíciles de conseguir, pero este es un poco más sencillo. Se consigue por internet en usado. Existen versiones electrónicas también por ahí. Vale la pena echarle un ojo a este autor. Muchas gracias y hasta luego.